Realiza su exposición ante el tribunal como amicus curiae que acompaña a la parte demandada, la Universidad Nacional de Lanús, cuyo expositor es el doctor Víctor Ernesto Abramovich. Buenos días. La Universidad Nacional de Lanús ha decidido presentarse, en este caso, por considerar que reviste un clave interés público. El objetivo de la Universidad Nacional no es solamente formar profesionales, sino también ciudadanos que participen en los debates centrales sobre el funcionamiento de la democracia en la Argentina, y por eso el tema de derechos humanos es un eje transversal en el trabajo de nuestra universidad. Me acompaña la rectora Ana Jaramillo y también participó de la elaboración de nuestro amicus el profesor de la universidad y ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Leonardo Franco. Consideramos que en el debate de la ley se encuentra en discusión nada menos que la competencia del Congreso de la Nación para regular el funcionamiento de servicios de comunicación audiovisual con el propósito de evitar procesos de concentración y asegurar el acceso igualitario a la esfera pública. Con frecuencia, las acciones afirmativas dirigidas a revertir patrones estructurales de exclusión social son impugnadas en defensa de la igualdad de trato. Quienes históricamente resultan privilegiados por las condiciones de la estructura social se atrincheran detrás de la igualdad formal para no perder sus posiciones y beneficios. De la misma manera, las normas que procuran limitar la concentración de medios para asegurar el acceso igualitario a la esfera pública son impugnadas también con frecuencia desde la trinchera de la libertad de expresión concebida desde una mirada liberal conservadora. Es indudable que en el debate sobre esta ley existe una visión contrapuesta sobre qué entendemos por libertad de expresión. Y esa visión contrapuesta se proyecta particularmente en el análisis de la norma que regulan la concentración de medios, las que ponen techos de propiedad, las que prohíben propiedad cruzada o las que establecen techos de concentración. Para quienes impugnan la ley, la libertad de expresión es concebida bajo una óptica liberal tradicional, como un derecho de autonomía individual que impone solo límites a la acción del Estado. El derecho de libertad de expresión funciona para este enfoque como una coraza protectora que excluye la intervención estatal, y bajo este enfoque cualquier norma regulatoria nace sospechada. Incluso algunas regulaciones fuera del espectro se consideran censura indirecta. Una mirada contrapuesta de la libertad de expresión reconoce los límites que ésta impone al Estado y sus obligaciones negativas, por ejemplo, la prohibición de censura directa o indirecta, pero concibe a la libertad de expresión como un derecho social y, en tal sentido, considera especialmente cómo ese derecho se ve afectado por estructuras sociales profundamente desiguales y excluyentes. En esta concepción, el Estado tiene el deber de actuar, de regular, de intervenir, a fin de transformar esas condiciones estructurales que silencian sistemáticamente a ciertos sectores de la población. Como señala Owen Fish en el análisis del debate constitucional sobre la primera enmienda, que es el antecedente del artículo 32 de la Constitución Nacional, lo que hace el principio de autonomía al crear una fuerte presunción en contra de la intervención del Estado en la expresión de la opinión. Pero bajo el principio del debate público, del enfoque estructural, no existe tal presunción contra el Estado. El Estado se sitúa en pie de igualdad con otras instituciones y le está permitido y es alentado, y en ocasiones se le exige que tome medidas que enriquezcan el debate público, incluso si esa acción supone una interferencia con la expresión de opiniones de algunos y, por lo tanto, una negación de la autonomía. En nuestra opinión, tanto las posiciones sentadas en esta audiencia y en el proceso por las partes que impugnan la ley, como el fallo de la Cámara, de la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, parten de una mirada unidireccional del problema de la libertad de expresión, interpretando únicamente las normas regulatorias de concentración de la Ley de Medios como una restricción de la libertad de expresión, sin entender que son también normas que vienen a implementar obligaciones jurídicas que tienen raíz constitucional y se basan también en normas del derecho internacional de los derechos humanos. En ese sentido, nos parece central
retomar la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque está vinculado con el debate de control de constitucionalidad, pero también con el debate de control de convencionalidad. El sistema interamericano de derechos humanos considera la libertad de expresión también en su dimensión dual, como un derecho individual y como un derecho social, pero pone el acento fundamentalmente en las obligaciones positivas del Estado de garantía y en particular en el deber de protección estatal frente a la acción de actores no estatales. En ese sentido, es importante resaltar el reciente fallo de la Corte en el caso Ríos contra Venezuela. En ese caso, la Corte Interamericana, en el año 2009, establece que el Estado debe minimizar las restricciones a la información y equilibrar en la mayor medida posible la participación de las distintas corrientes en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. Pero refiriéndose particularmente al artículo 13.3, esto es, controles particulares de los mercados de medios, dice, en estos términos se puede explicar la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios, que deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan, y el esfuerzo por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas. O sea, hay dos elementos fundamentales en la jurisprudencia de la Corte que retoman cosas que la Corte ya había sostenido en la opinión consultiva 5. La idea de deber de protección frente a la acción de actores no estatales, incluso actores en particular cuando cumplen una función social como los medios de comunicación, en el ámbito de nuestra ley una actividad social de interés público, y el deber del Estado de transformar condiciones estructurales que impiden el ejercicio de la libertad de expresión, en particular para sectores en desventaja para expresar sus opiniones e ideas. Es importante señalar que esta posición de la Corte en la interpretación del artículo 13 de la Convención es parte de una tendencia de interpretación jurisprudencial del sistema interamericano que consagra un principio de igualdad fuerte, con fuertes obligaciones positivas del Estado, e incluso amplía los márgenes de responsabilidad indirecta del Estado por la acción de actores no estatales, imponiendo al Estado un deber de revisión de factores estructurales o de patrones estructurales que puedan impedir el ejercicio de ciertos derechos. Quizá los casos más importantes en este sentido son los casos sobre violencia estructural, y el caso Campo Algodonero es uno de esos. Pero sin duda ese principio de igualdad fuerte que consagra la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la interpretación de la Convención Americana se enlaza perfectamente con un principio de igualdad fuerte que contiene nuestro ordenamiento constitucional, y en particular en función de algunas normas que han sido adecuadamente interpretadas por esta Corte Suprema de Justicia, en particular el artículo 42, pero también el artículo 75, inciso 23, que incorporan básicamente la idea de igualdad estructural y de deberes de protección estatal. En ese sentido, el fallo de la Cámara de Apelaciones, en nuestra opinión, adolece de algunos errores en la interpretación de los textos constitucionales y en particular en el examen de razonabilidad de la ley de medios. Por un lado, da un tratamiento unidireccional al tema de la libertad de expresión. Todo su análisis se basa en que la norma, en particular las normas respecto de concentración y el artículo 45 en especial, son normas de restricción de la libertad de expresión. Y analiza el estándar de razonabilidad como traducción de los estándares de restricción. Sin embargo, no toma en cuenta que, además de la restricción que puede contener la norma de cierto espacio de autonomía individual, la norma en sí misma, el artículo 45 en sí mismo, es una norma de implementación de obligaciones positivas de garantía y de protección que tiene el Estado en base a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. En ese sentido, la libertad de expresión está en los dos extremos de la ecuación. Puede resultar restringida, pero en pos de garantizar una ampliación de los espacios de expresión y de participación. De manera que el fallo no incorpora y no menciona esta dimensión de obligaciones positivas de garantía y de protección. Por lo demás, el fallo se inserta en esa tradición liberal conservadora de sospechar de cualquier norma regulatoria estatal, en particular respecto de la regulación de servicios de comunicación que no usan
espectro. En ese sentido, la jueza, por ejemplo, la doctora Ana Jurieta, presupone que la regulación de servicios por fuera del uso de espectros es innecesaria y a partir de ese principio de que no es necesaria, analiza el principio de proporcionalidad. Y directamente en el voto del doctor Guarinoni se presume la invalidez de la ley, se invierte la carga de la prueba y es el Estado el que tiene que justificar la razonabilidad de la norma. Entonces, una primera pregunta que habría que hacerse si es razonable invertir la carga de la prueba y sospechar la invalidez de regulaciones estatales por fuera del espacio del uso del espectro que es limitado. En la posición que estamos sosteniendo, apoyada en los precedentes del sistema interamericano y de la propia jurisprudencia de la Corte en materia de igualdad, lo relevante no es la plataforma o el soporte que se utiliza, sino si existen condiciones estructurales que excluyen a sectores de la población de su participación en la esfera pública. O sea, es un dato que tiene que ver con el contexto histórico particular en que la norma va a ser implementada. Y en ese sentido es relevante que la propia decisión de la Cámara no da cuenta de la situación del mercado de la televisión de cable, donde el grupo de empresas de la parte actora controla el 60% del mercado y en ciertas localidades el 100% del mercado, siendo además una empresa que tiene un poder hegemónico en la producción audiovisual y en la televisión abierta. Y esto es un dato estructural que marca la necesidad imperiosa de la regulación. Aquí no solo estamos hablando de la facultad del Estado de regular, sino de la obligación del Estado de regular este tipo de situaciones. Por lo demás, es importante este planteo de un estándar abierto que no clasifique en función de uso o no uso de espectro, porque en la jurisprudencia del sistema interamericano el Estado tiene el deber de prevenir riesgos de afectación de derechos por actores no estatales e incluso puede ser responsabilizado por la violación del artículo 13 si tolera prácticas monopólicas o abusivas en el mercado. Y por lo tanto tiene un deber de monitoreo. Y en ese sentido se mencionaba la legislación y la normativa en otros países. Nuestra legislación de servicios de comunicación prevé una revisión periódica de las reglas, o sea, está aplicando un principio que tiene que ver con las condiciones estructurales del mercado y no con la clasificación de uso o no uso de espectro. Y esto no es un punto menor, porque si el punto de partida del examen de razonabilidad de la Cámara es sospechar de la validez de la norma, la valoración que hace de la prueba está de alguna manera condicionada por ese punto de partida. Nosotros entendemos que no hay por qué sospechar de la regulación, aún respecto de servicios que no usan espectro, y la Corte en su análisis de razonabilidad debería utilizar un análisis ordinario de razonabilidad que parta de considerar que el artículo 45 no es solo una norma de restricción, sino que es también una norma de implementación de obligaciones de garantía de la libertad de expresión. En ese sentido, y muy brevemente, el fallo tiene algunos errores también importantes en cómo evalúa los elementos de prueba, y muy sintéticamente voy a mencionar tres. Por un lado, existe una fuerte confusión entre el principio de sustentabilidad del medio y la idea de rentabilidad del medio, que son dos conceptos diferentes. Y por lo demás, suele haber permanente confusión entre el análisis de la sustentabilidad de empresas de medios a la luz de la regulación del artículo 45 y la sustentabilidad del grupo económico hegemónico tal cual funciona en la actualidad. Es obvio que una ley que tiene una vocación antimonopólica le va a hacer perder al grupo hegemónico posiciones de mercado y por lo tanto rentabilidad, pero ese es precisamente uno de los objetivos que busca la ley. La pregunta por la razonabilidad debe ser otra. ¿En qué medida una empresa funcionando en un mercado competitivo, ajustada a los techos de propiedad que establece la ley, puede ser sustentable? Yo creo que esa es la pregunta de razonabilidad que debería responder la Corte. Por último, el fallo también invalida el tope de 35% para todos los medios, no solo respecto de medios que usan el espectro. Y esto es contradictorio porque utiliza la presunción de invalidez a partir de sospechar de la regulación de medios que no usan el espectro, pero invalida el tope para la totalidad de los medios, pese a que había reconocido que la regulación de medios que usan espectros requiere un análisis diferenciado. Solo para concluir, y volviendo al texto de Owen Fisk, que hace referencia a la primera enmienda, que es el fundamento
de nuestro artículo 32 de la Constitución Nacional, me parece importante recordar que algunos de estos debates que estamos teniendo hoy aquí se dieron en otras partes del mundo, implican visiones contrapuestas sobre la libertad de expresión, aún al interior del pensamiento del liberalismo político. Dice Owen Fish, los debates del pasado sobre la libertad de expresión asumían que el Estado era el enemigo natural de la libertad de expresión. Era el Estado al que había que poner límites. Hay una dosis de sabiduría en esta concepción, pero se trata de una verdad a medias. El Estado puede ser opresor, pero también puede constituir una fuente de libertad. Este punto de vista, inquietante para algunos, descansa en una serie de premisas. Una de ellas se refiere al impacto que las concentraciones privadas de poder tienen sobre nuestra libertad. A veces se necesita del Estado para contrarrestar esas fuerzas. Muchas gracias.